Bien, nuestro primer tema va a ser la distinción entre lengua, lenguaje y dialecto. Entendemos por lenguaje, como lo dice nuestra lámina, como un conjunto de signos y mensajes entre individuos de una comunidad con el fin de lograr la comunicación entre ellos. ¿Qué significa esto? Perdón. Esto significa que el lenguaje es un sistema en el cual individuos de una especie o incluso de distintas especies van a elaborar una serie, un catálogo de mensajes, un catálogo de signos, un catálogo de señales mediante las cuales van a comunicar una enorme diversidad de mensajes. Es decir, el lenguaje es la herramienta fundamental y más básica para la comunicación, ya sea entre individuos de una misma especie o entre individuos de distintas especies, ¿no? Incluso lo podemos ver nosotros cuando nos comunicamos con nuestras mascotas. Si alguno de ustedes tiene mascotas, se puede dar cuenta de cuando un perrito o un gato están contentos o cuando los irritamos por algunos de los mensajes que ellos mandan, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, puede ser ejercido mediante de manera oral o escrita. En el caso de la manera oral, pues es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy utilizando una serie de sonidos, un conjunto de palabras que tienen un significado para comunicarme con ustedes. Mientras que también puede ser por una vía visual y desde luego mediante el lenguaje corporal. Em, el lenguaje visual puede ser por medio de colores, puede ser por medio de líneas, puede ser por medio de distintos símbolos que se pueden expresar en formas muy distintas. De hecho, las plantas, que son otros seres vivos que también se comunican, lo que hacen es utilizar un lenguaje de colores para decir diversos mensajes a sus depredadores y también a aquellos organismos de los cuales dependen para la reproducción. Las plantas en la naturaleza en general, lo que nos podemos encontrar es que el color intenso, por lo general, suele ser una advertencia. Los colores intensos suelen decir soy venenoso. Entonces es una forma en la cual nosotros podemos encontrarnos un lenguaje visual práctico en la naturaleza. Entonces, el lenguaje es muy básico y fundamentalmente su función es comunicar. Después tenemos un sistema más complejo que nosotros conocemos como lengua y como lo estamos viendo en la lámina, es un sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales. ¿Qué significa esto? Que la lengua, también conocida como el idioma, es un sistema más elaborado, es un sistema muchísimo más refinado. A diferencia de los lenguajes, la lengua está delimitada o está influida por el ambiente, por el contexto histórico, social y psicológico de las comunidades, y es por eso por lo que las lenguas suelen ser conjuntos de signos y símbolos que solamente una parte, una parcialidad de una comunidad domina y conoce. Por eso es por lo que nosotros nos encontramos que así como hay diversos países, diversas etnias, nos vamos a encontrar también muchas lenguas de esas diversas etnias. Las lenguas las va moldeando la realidad, ¿no? Si nosotros tenemos una comunidad donde la generalidad es que que sea usual una fraternidad entre los habitantes, entonces vamos a tener una serie de palabras, una serie de códigos que nos van a ayudar a comunicar ese tipo de sentimientos que se dan entre estos habitantes. Sin embargo, si tenemos una comunidad donde los habitantes sean más fríos, sean una comunidad menos apegada a la familia o menos dada a expresar sentimientos, entonces nos vamos a encontrar con una lengua que prácticamente no va a tener palabras para definir emociones. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de que la lengua está formada, la compone el contexto sociohistórico de las comunidades. Y por último tenemos el dialecto. Los dialectos son lenguas, son formas de comunicación que por un lado carecen de una gramática formal y por otro lado
son habladas por un número reducido de hablantes y también están muy delimitadas en términos de territorialidad. Los dialectos suelen ser lenguas, suelen ser formas de comunicación delimitadas a un reducido número de individuos, y estos individuos también van a estar delimitados por un territorio bastante reducido. La lingüística, que es la ciencia que se encarga del estudio de las lenguas y de los lenguajes, definió también por medio de uno de sus grandes precursores, Roman Jakobson, los distintos tipos de mensajes que damos los seres humanos. Jacobson hizo un análisis de las distintas lenguas, de las formas de comunicación humana, y llegó a la conclusión de que la lengua humana únicamente puede dar 6 tipos de mensajes. Estos 6 tipos de mensajes son lo que conocemos el día de hoy como las funciones de la lengua, y dichas funciones de la lengua están muy bien delimitadas, y si bien se combinan y se dan ciertas interacciones entre estas, siempre en los distintos discursos que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestras experiencias como hablantes, estas funciones del lenguaje se van a ir combinando y van a predominar, va a predominar una por encima de la otra. La primera función de la lengua que vamos a revisar es la función fática. Esta es, digamos que la que tiene menor carga de significado, pero también es muy importante porque es la que inicia el proceso comunicativo. Es decir, la función fática es aquella mediante la cual yo comienzo mi vínculo entre un emisor y un receptor. Insisto, esta función prácticamente carece de significado en sí misma. ¿Por qué? Porque nos está mandando mensajes únicamente de inicio de la comunicación. No es que nos esté diciendo, nos esté portando una gran cantidad de información, sino que simplemente se está limitando a iniciar una conversación o bien terminarla. Nuestra siguiente función de la lengua es la función referencial. Como su nombre lo indica, la función referencial tiene como prioridad tomar como referencia la propia realidad. ¿Qué significa esto? Es decir, que la función referencial lo que hace es describirme el mundo de manera objetiva. Es muy importante, aquí me quiero hacer un pequeño paréntesis para definir lo que es el término objetivo, no en su acepción de meta, no como sinónimo de meta, sino como una postura frente a la realidad. Cuando nosotros hablamos de la objetividad o lo objetivo, lo que estamos diciendo es enunciar la realidad, enunciar los hechos sin tomar una postura al respecto. Por eso es por lo que la función referencial está directamente relacionada con la objetividad. Ahora, también a esta función referencial se le conoce también como hablar en sentido literal. No confundirlo con el sentido literario. El sentido literal es cuando nosotros hablamos y queremos expresar justamente lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo digo mi mano se abre, si lo digo en sentido literal, estoy diciendo que mi mano está ejerciendo ese movimiento. Sin embargo, si yo digo te espero con los brazos abiertos, no es que esté esperando yo que yo me pare frente a alguien y abra los brazos necesariamente. Significa que voy a recibir con gusto, voy a recibir con amabilidad a una persona cuando llegue. Esa sería la diferencia entre sentido literal y sentido figurado que vamos a explicar un poquito más adelante. La siguiente función que vamos a revisar es la función poética, también conocida como sentido figurado. Esta función tiene como principal objetivo embellecer la lengua. Es una función que utilizamos más de lo que se imaginan. Es una función que utilizamos cuando queremos extender el significado más allá de lo que estamos diciendo. Cuando nosotros decimos frases como me carga el payaso, no es
como si en la función como en la función referencial que estamos describiendo la realidad, sino que estamos ampliando los significados de cada una de las palabras que decimos para dar una idea más bien simbólica. La función emotiva es la que se encarga de expresar sentimientos, emociones y en general cómo se siente el hablante con respecto a aquello a lo que se refiere. En esta función es donde vamos a ver el contrario, el reverso de la función referencial, pues a diferencia de la función referencial, esta función es plenamente subjetiva. ¿Qué significa subjetividad? Bueno, subjetividad es cuando yo tomo una postura respecto a algún hecho. Vamos a suponer, en función referencial yo puedo decir el cielo es azul. Y eso no está sujeto a discusión, el cielo es azul y no se discute, ¿no? Sin embargo, lo que yo puedo decir que es subjetivo es el cielo azul me gusta. Allí eso es cómo me siento yo respecto a un hecho objetivo. Eso es lo que llamamos subjetividad, cuando nosotros tomamos una postura respecto a un hecho. Vamos más allá del propio hecho y lo calificamos o tenemos un sentimiento respecto al hecho. En cuanto a la función emotiva, bueno, esta función emotiva, sintomática o expresiva, lo que hace es expresar los sentimientos del hablante. Es lo que quiere expresar el hablante, esa es su prioridad. La siguiente es la función apelativa, argumentativa o persuasiva. Como su nombre lo dice, esta función lo que busca es convencer u ordenar al receptor de algo que el hablante está queriendo convencerlo. En esta función, la principal característica es buscar que otro haga algo que yo estoy pidiendo. Esto puede ser mediante el uso de argumentos, es decir, dar una serie de razones para que el receptor tome una determinada postura o haga una determinada acción, o bien pasar directamente a la orden. Es decir, no dar argumento alguno, sino simple y sencillamente ordenar de manera tajante alguna situación. La función metalingüística es la que menos se utiliza en el habla común. Realmente es una función que es demasiado especializada, prácticamente no la utilizamos en nuestros discursos habituales, pero se define como el uso de la lengua para explicar o describir la propia lengua, que es justamente lo que hemos estado haciendo durante todo este video. La metalingüística significa literalmente más allá de la lengua o la lengua utilizando o la lengua explicando la lengua. Es, insisto, una función que prácticamente no se utiliza, pero en los ejemplos que están en la lámina pueden ustedes ver cómo aplicaría la función metalingüística a la vida cotidiana. Como ya vimos, las funciones de la lengua obedecen a las necesidades comunicativas de la humanidad. No obstante, si bien tenemos aquí en los ejemplos que vimos anteriormente, vimos enunciados y realizaciones en los cuales las funciones de la lengua están perfectamente bien diferenciadas, esto no significa que no las estemos usando de manera combinada. De hecho, prácticamente todos nuestros discursos están elaborados con base en todas las funciones de la lengua, combinadas y expresadas en una misma oración, en un mismo discurso. La diferencia o lo que puede hacer, lo que nos va a ayudar a identificar cuáles son, es cuál predomina por encima de las demás. Tenemos en nuestra siguiente lámina, tenemos la siguiente situación. Incluso tenemos aquí aprovecho para mostrar una de las confusiones más comunes o que se pueden dar en cuanto al uso de la lengua, de las funciones de la lengua. Tenemos dos funciones de la lengua que por lo general van de la mano, que son la función poética y la función expresiva. En la función poética lo que nosotros nos vamos a encontrar
es el embellecimiento de la lengua, pero en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos que en nuestra primera oración estoy emitiendo un sentimiento, estoy triste. Está la función de la lengua que predomina es la expresiva. Y en la parte de abajo tengo el enunciado estoy hundido en un pantano de desesperanza. Mi prioridad aquí es que suene bonito. Mi prioridad aquí es embellecer, es la belleza, es apelar a la estética. No obstante, si ustedes se dan cuenta, si analizamos estas dos oraciones, nos daremos cuenta que en esencia estoy diciendo exactamente lo mismo, solamente que en una soy muy directo, en una mi prioridad es expresar mi sentir, mientras que en la segunda mi prioridad es no solamente expresar ese sentir, sino expresarlo de una manera estética, expresarlo de una manera bonita, ¿no? Entonces esta es la forma en la cual se pueden fusionar dos o más funciones de la lengua. Aquí desde luego en la segunda oración tengo las dos funciones de la lengua ejerciéndose al mismo tiempo, con la diferencia de que la que va a predominar es la función poética. En nuestro siguiente ejemplo tenemos otra vez dos funciones de la lengua ejerciéndose al mismo tiempo. Tengo por un lado, ven a ver la tele conmigo, están pasando el juego. Como pueden darse cuenta, tengo la función apelativa, el principio de la oración, y después no me conformo con únicamente hacer la petición, sino que ofrezco un argumento. Y este argumento está basado sobre todo y más que nada en la función referencial. No es una orden tajante, sino que me estoy refiriendo a la realidad para convencer a mi interlocutor de venir a ver el juego conmigo. A diferencia de nuestro ejemplo anterior, aquí la relación o el predominio de una de las partes no está tan claro como en el ejemplo anterior. Aquí no sabemos a ciencia cierta, no es tan fácil ver cuál es la función que predomina. Cuando nosotros comparamos función poética contra función emotiva, desde luego que la prioridad va a ser la función poética, porque estoy esencialmente diciendo lo mismo, pero me interesa decirlo de una manera estética. Aquí la combinación de las funciones es un poco menos transparente. Sin embargo, lo que me va a dar la clave siempre es cuál es la intención del hablante. Y en este caso mi intención no es referirme a qué es lo que está pasando en la tele. No es la función referencial, no quiero describir la realidad. Aquí mi prioridad, lo que estoy buscando al ejercer este discurso, es que mi interlocutor venga a ver el juego conmigo. Por lo tanto, puedo decir sin asomo de dudas que la función de la lengua que está predominando en el presente ejemplo es, como lo vemos aquí, la apelativa. Nuestro siguiente tema son las categorías gramaticales. En realidad, categorías gramaticales tenemos varias, pero las que nos interesan de momento son dos, el sustantivo y el verbo. Estas dos categorías gramaticales son prácticamente la base de la gramática y es a partir de estas dos categorías gramaticales que vamos a empezar a construir nuestras reglas gramaticales y las podemos empezar a explicar. Bueno, el sustantivo es, como nos lo indica nuestra lámina, son las palabras que nos ayudan a enunciar todos los objetos y conceptos que conforman el mundo a nuestro alrededor. Los sustantivos implican o tienen estas diferentes subcategorías, tienen muchas subcategorías, pero las que nos interesan a nosotros en realidad son cuatro. Las primeras dos que vamos a ver son las que tenemos aquí en nuestra lámina, los concretos y los abstractos. Los concretos son todos aquellos objetos, todas aquellas entidades que tienen una representación física en la realidad.
Muchas veces se confunde esto, se confunde o se toma como sustantivo concreto únicamente las cosas que yo puedo ver o tocar, pero esto va más allá de eso. Los sustantivos concretos son aquellos que yo puedo percibir con cualquiera de mis sentidos. Pero más allá de esto, yo creo que la prueba definitiva de que estamos frente a un sustantivo concreto es la posibilidad de hacer una medición objetiva de dicho sustantivo, de dicho concepto. Por poner un ejemplo, un bote, un bote de basura, yo lo puedo medir en términos de longitud, en términos de volumen, y lo puedo percibir con por lo menos tres o cuatro de mis sentidos. Puedo olerlo, puedo verlo, puedo tocarlo, seguramente tendrá un gusto, ¿no? Si lo golpeo lo puedo escuchar, entonces sí cumple con las características de los sustantivos concretos. Pero insisto, además de todo esto, yo lo puedo medir por distintos tipos de medición y todas estas mediciones son objetivas. En cuanto a los sustantivos abstractos designan conceptos que si bien pueden existir, no tienen una representación física en la realidad. Es decir, los sustantivos abstractos son meras ideas, son cosas que yo puedo sentir emocionalmente, pero no puedo percibir con ninguno de mis sentidos. Por poner un ejemplo, toda la amplia gama de sentimientos que tenemos los seres humanos pertenecen al reino de los sustantivos abstractos. Otro ejemplo de esto serían conceptos como la física, la música, el arte. Yo sé que existe el concepto de arte, pero el arte en sí yo no lo puedo tocar, yo no puedo medir qué tan artístico es un determinado producto cultural, yo no puedo medir la música en sí no la puedo medir la duración de una canción, de una pieza musical, puedo medir su volumen, puedo medir la métrica de una letra, pero no puedo medir la música per se, no puedo medir la música en sí misma, ¿no? No hay una unidad de medida de la música y mucho menos una unidad de medida objetiva. Y por último, los sustantivos abstractos también incluyen a los seres imaginarios, a todos estos seres fantásticos que únicamente existen en la imaginación o en la literatura. Fuera de esto, bueno, los sustantivos abstractos, perdón, no tienen una representación en la vida, dentro de la realidad objetiva. Las siguientes subcategorías del sustantivo que nos interesan son los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Como podemos ver en la lámina, los sustantivos comunes son aquellos que designan los objetos en general. Los objetos o las cosas de la realidad, los elementos de la realidad, sin hacer una distinción específica de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, yo puedo, en términos de sustantivos comunes, todos nosotros somos seres humanos. No tenemos, en términos de sustantivo común, no hay nada que nos diferencie, no hay nada que nos convierta, nos haga exclusivos y únicos. Entonces, cada uno de nosotros es un ser humano. Eso sería el sustantivo común que nos pertenece en cuanto a lo gramatical y en cuanto a la categoría de sustantivo común. Por otro lado, tenemos los sustantivos propios. Es aquí donde empieza la individualización de las generalidades, ¿no? Los sustantivos propios, como podemos ver en la lámina, se le pueden adjudicar tanto a seres humanos como a lugares, a personas, a animales y a eventos específicos. Una situación muy importante y que se ha estado perdiendo, que he notado que se ha estado perdiendo, es el respetar la inicial mayúscula de estos sustantivos propios. Esto es sumamente importante y si no se respeta les puede costar aciertos en el examen. Si ustedes mencionan algún evento importante, por decir algo, la Revolución Mexicana,
Este evento importante siempre debe de ir con iniciales mayúsculas, tanto en Revolución como en Mexicana. ¿Por qué? Porque es un evento único, es un evento que tiene su propio sustantivo propio, valga la redundancia. Lo mismo ocurre con los animales y las personas y los lugares. Si yo digo voy a ir a la calle Revolución, Revolución debe de ir con mayúscula. En cambio, si yo digo a cuántas revoluciones por minuto se mueve el motor, revoluciones debe ir con minúscula. ¿Por qué? Porque en el primer caso estoy designando un lugar en específico. A esa calle le pertenece ese sustantivo propio. Mientras que las revoluciones, esas son generales, es un concepto general que no le pertenece única y exclusivamente a esas revoluciones. Si le perteneciera a una revolución o a un evento en particular, entonces sí sería un sustantivo propio y por tanto llevaría una inicial mayúscula. Es muy importante, quiero ser enfático en esto, quiero que quede muy claro, siempre respeten la inicial mayúscula de los sustantivos propios. No vayan a caer en el error de, por flojera o desidia, no respetar esta regla ortográfica. Es sumamente importante y les puede costar incluso algún acierto durante su examen. Nuestra siguiente categoría gramatical y la más importante de todas es el verbo. El verbo son palabras que designan acciones. ¿Por qué es tan importante? Porque alrededor del verbo se va a construir prácticamente toda la gramática. Su ausencia o presencia va a determinar prácticamente toda la estructura de la lengua. Es la parte más compleja de la gramática. No necesariamente es difícil, puede presentar algunas dificultades, pero en realidad solamente es cuestión de saber cómo funciona, saber cómo se combina con el resto de los elementos de los discursos, de la gramática en general, y vamos a darnos cuenta de que todo gira alrededor del verbo. Entre las muchas subdivisiones y características que tiene el verbo, entre las más importantes podemos mencionar los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Qué es lo que determina que un verbo sea regular o irregular? Esto es una pregunta bastante sencilla. En realidad lo que determina o la diferencia entre verbos regulares e irregulares estriba básicamente en la forma. Tenemos por un lado los verbos regulares. Estos son verbos cuyo lexema o raíz se mantiene sin importar la conjugación. Como vemos en nuestra lámina, tenemos el ejemplo del verbo correr. Como pueden notar, el verbo correr tiene el lexema o raíz cor. Y este lexema o raíz cor, no importa en qué tiempo gramatical lo conjugue, y no importa qué persona gramatical se lo adjudique, este cor siempre se mantiene. En presente yo digo yo corro y en futuro digo yo correré. Y como pueden ver en la secuencia, esta tendencia se mantiene siempre. Ahora, los verbos irregulares son exactamente lo contrario. En los verbos irregulares yo puedo tener el verbo ir. Este sería mi modo infinitivo, ya veremos eso más adelante. Y cuando lo conjugamos nos damos cuenta de que la raíz o lexema se altera completamente. Incluso tenemos palabras que no tienen ningún tipo de relación entre sí. En presente decimos yo voy y en futuro decimos yo iré. Tú vas, tú irás. Él va, él irá. Se altera completamente la forma del verbo, se altera la morfología de las palabras y tenemos un verbo sumamente irregular. El verbo más irregular de los que conocemos es el verbo ser. Y hay verbos que son relativamente irregulares, solamente tienen cambios mínimos, pero como el verbo hacer. Pero esto no obsta para que se les considere verbos irregulares, tal cual. Basta con que se altere una sola letra en una sola conjugación o una persona gramatical para que un verbo sea considerado un verbo irregular.
A continuación revisaremos los distintos modos verbales con los que podemos encontrar los verbos. Entendemos por modo verbal la forma en las cuales el verbo se puede encontrar dentro de una oración o en un discurso. Y la forma más común, la forma más fácil es el modo indicativo. ¿Cuáles son las características del modo indicativo? Muy sencillo. El modo indicativo le pertenece a las conjugaciones de los tres tiempos perfectos, pasado, presente y futuro, de cualquier verbo. Es decir, todo aquel verbo que esté conjugado en cualquiera de estos tres tiempos, automáticamente se convierte en un modo indicativo. El modo indicativo, su mismo nombre lo dice, nos está indicando el tiempo y persona gramatical que lleva a cabo una determinada acción. Es por esto por lo que es tan sencillo y tan fácil poder identificar un modo indicativo y diferenciarlo de los modos impersonales. Esta es la forma, vamos a decir, más común en la cual vamos a encontrarnos los modos verbales. Las complicaciones empiezan cuando nos enfrentamos a los modos impersonales. En los modos impersonales lo que nos vamos a encontrar son varios modos y cada uno de estos modos impersonales a su vez tiene algunas marcas propias de cada uno de ellos. En realidad no son complicados, lo único que tenemos que aprender es a identificar las marcas, pero se les llama modos impersonales porque a diferencia del modo indicativo, los modos impersonales yo se los puedo aplicar a cualquier tiempo y persona gramatical. Es decir, mientras el indicativo le pertenece una conjugación a una persona y tiempo específico, cualquier otro modo impersonal o los modos impersonales se los puedo aplicar a cualquier persona y tiempo gramatical. Por eso es por lo que se llaman impersonales, porque no le pertenecen a ninguna persona gramatical. El primer modo impersonal que vamos a revisar es el modo infinitivo. Este modo infinitivo se va a caracterizar por la aparición de las partículas ar, er, ir en su pronunciación. Ahora, si bien generalmente se manejan como terminaciones, yo prefiero en lo personal llamarlo partículas. ¿Por qué? Porque no necesariamente nos los vamos a encontrar al final de la palabra. Es lo más común. Generalmente nos lo encontramos como el modelo, como la referencia cuando nosotros empezamos a hablar de verbos. Siempre que pensamos en un verbo, pensamos en su forma en infinitivo. Por ejemplo, jugar. Correr, que ya lo vimos hace rato, o delinquir. Siempre pensamos que esas son las formas modélicas, digamos, del infinitivo. Sin embargo, como lo estamos viendo aquí en nuestra lámina, también pueden darse casos en los que puedo tener un modo infinitivo en donde la partícula ar, er, ir se puede encontrar a la mitad de la palabra. Por ejemplo, esto es en la palabra decirle. Tenemos aquí nuestra partícula ir y esto me está dando la marca de que se trata de un modo infinitivo. Hacerle. Mismo caso. Tengo la partícula er en medio de la palabra y esto es lo que me va a dar la pauta para saber y para confirmar que estoy frente a un modo infinitivo. Nuestro siguiente modo impersonal es el gerundio. El gerundio se va a caracterizar sobre todo por la presencia de las partículas ando y endo. Eso en términos morfológicos. En términos semánticos, es decir, desde el punto de vista de la perspectiva del significado, el gerundio se va a caracterizar por el hecho de ser un modo verbal que se está llevando a cabo al momento que lo enunciamos. Por ejemplo, voy a poner un caso práctico. En este momento estoy hablando del gerundio. Si se dan cuenta, estoy enunciando el verbo
al mismo tiempo en el cual estoy llevando a cabo la acción. Es una forma, es un modo verbal simultáneo a la acción que se está llevando a cabo. Y al igual que en el caso del infinitivo, aplica la misma regla de, vaya, insisto, se les llama terminaciones, pero más que terminaciones yo los llamo partículas, porque lo podemos encontrar a mitad de la palabra, haciéndome, diciéndome, etcétera. Nuestro siguiente modo impersonal es el participio. Este es un tipo de verbo muy curioso porque no es un verbo o es un modo verbal más bien en el cual el verbo está muy limitado en términos de su naturaleza verbal, por decirlo de alguna manera. Em, es muy curioso porque el participio solito no funciona como verbo, se convierte en un verboide. ¿Por qué? ¿Qué es un verboide? Un verboide es un verbo que no está cumpliendo las funciones de verbo. En todo caso, está cumpliendo, como es el caso del participio, está cumpliendo más bien una función de adjetivo. Es decir, me funciona más bien como una característica del sujeto que como un verbo, pero cuando me lo encuentro ya en su forma más parecida a un verbo, es cuando lo encuentro haciendo una perífrasis verbal. Es decir, solo no me sirve de nada, no es un verbo, solo nada más me funciona como un adjetivo, me está dando alguna característica particular de aquello a lo que me estoy refiriendo. Pero si me lo encuentro con algún otro verbo, como auxiliar de algún otro verbo, entonces sí cumple con su función verbal. Como se podrán dar cuenta, el participio es una especie de rareza, es un verbo que está incompleto, es un verbo al que le hace falta ayuda para poder cumplir cabalmente sus funciones de verbo. Sin un verbo principal con el cual se conjugue en una perífrasis, el participio se convierte en un adjetivo. Y si yo quiero usarlo como verbo, si no tiene esta perífrasis verbal, no me sirve de nada. Es un verbo que está cojito, por decirlo de alguna manera. A continuación tenemos el modo verbal que por alguna razón a todo el mundo más se le dificulta, que es el modo subjuntivo. Este modo subjuntivo lo voy a caracterizar o lo tengo caracterizado desde la perspectiva morfológica por la partícula hiera o bien por la conjugación del tiempo imperfecto postpretérito. Y desde la perspectiva semántica, es un verbo o un modo verbal más bien, en el cual tengo implicaciones de anhelo. Eso en términos de su realización y en términos de su tiempo gramatical, es un tiempo gramatical que no está muy bien definido. Si bien le pertenece, sabemos que se está enunciando en un momento dado, también es un verbo que potencialmente puede o puede no ocurrir. Pero insisto, lo más importante es que siempre va a tener un cierto tufo a anhelo. Es algo que ojalá yo deseo, el hablante que lo menciona, desea o añora que pase, ¿no? Entonces es un verbo, perdón, un modo verbal que implica la potencialidad, pero también implica la incertidumbre en términos semánticos. Y por otro lado es un verbo que no sabemos, no queda muy difuso, queda muy en el aire cuál es el momento en el que se pueda llegar a realizar o incluso si es posible o probable que este verbo se llegue a realizar. Entonces el modo subjuntivo, insisto, lo más fácil es identificarlo por su morfología. Si yo me encuentro un verbo, una palabra que contenga, un verbo que tenga esta partícula hiera o ría, entonces lo más probable es que esté frente a un modo subjuntivo. Ya si quiero ser un poquito más quisquilloso, quiero ser más
mm, específico, entonces tengo que ver cómo está enunciado el verbo. Tengo que ver si este verbo en realidad implica un anhelo y si realmente no hay una certeza, no hay un tiempo específico en el cual se está llevando a cabo. Hace un momento mencioné el concepto de perífrasis. Bueno, ahora vamos a abundar un poquito más en ello y vamos a tener aquí en nuestra lámina la definición de perífrasis. Son dos verbos que se requieren mutuamente para tener sentido. Y una de las características, una de las curiosidades de la perífrasis, concretamente en la norma mexicana que nosotros tenemos, es decir, la forma en la que hablamos en México, es que en nuestro país no solemos utilizar el modo indicativo futuro. En lugar de utilizar el futuro indicativo, nosotros lo que hacemos es utilizar lo que se conoce como el futuro perifrásico. Si se dan cuenta, en la lámina tenemos dos oraciones, el futuro indicativo, donde tengo el verbo tender conjugado de manera muy simple en modo indicativo y menciono aquí la acción de tenderé la cama. Pero ninguno de nosotros, o es muy raro que encontremos a una persona de México que hable así. Nosotros lo que nos decimos es voy a tender la cama. Es decir, en lugar de limitarnos a decir un solo verbo, lo que hacemos, optamos por la opción más tardada y más difícil. No decimos una sola palabra, sino que la desglosamos en una perífrasis que nosotros nos es muy común a todos nosotros, ¿no? Voy a tender la cama. Ahora, vamos a trabajar con esta oración. Si ustedes se dan cuenta, si yo quito el verbo voy, ya no tiene sentido la oración. Ya no estoy diciendo nada. Atender la cama. Eso no significa nada. Sin embargo, si yo quito el verbo tender, la oración tiene sentido. Sin embargo, al momento de yo quitar la oración, perdón, el verbo tender, ya no estoy dando el mensaje que quería dar originalmente. Y en lugar de decir voy a tender la cama, lo que estoy haciendo es decir voy a la cama. Ya no tiene el mismo sentido, ya no estoy dando el mensaje que quería dar en un inicio, y esto, bueno, pues va a provocar que el sentido de lo que estoy diciendo cambie completamente. Es así como funcionan las perífrasis en términos generales. A continuación vamos a pasar a ver los distintos modelos o algunos de los modelos de la perífrasis y cómo los podemos encontrar. Bien, en nuestra lámina tenemos algunos de los modelos más comunes de la perífrasis. No necesariamente son todos, pero sí son las perífrasis, algunas de las perífrasis más usuales que nos vamos a encontrar en español moderno. Primero tenemos el indicativo más el infinitivo. Volvemos al futuro perifrásico que vimos hace un momento y aquí aplica en la oración voy a ver a los animales del zoo. Si se dan cuenta, si yo quito este voy a ver a los animales del zoo, ya no me dice nada. Y ahora si quito el verbo ver, voy a los animales del zoo. En este sentido, bueno, gramaticalmente sí tiene sentido, pero no estoy dando un mensaje coherente. Verbo haber más participio. He sido un loco. Aquí, bueno, vamos a abundar un poquito más adelante respecto al verbo haber, porque es un verbo muy recurrente y además es un verbo con el cual hacemos un montón de cosas. Entonces es importante que lo veamos un poquito más a detalle para que podamos entender y utilizarlo de manera adecuada. Aquí el verbo haber más el participio. He sido un loco. Si yo quito el verbo ser, he un loco, esto ya no tiene sentido alguno. Y si quito el verbo haber sido un loco, tampoco tiene sentido. Es lo que les comentaba hace un rato. El participio por sí mismo no sirve de mucho. Siempre el participio necesita
a un verbo auxiliar, más bien el auxiliar sería el participio. Siempre va a necesitar un verbo principal para poderle ayudar a convertirse él mismo en un verbo. El participio solito no me sirve de gran cosa. Y por último, tengo un modo indicativo más gerundio. Estoy buscando un motivo. Si yo quito el verbo estar, buscando un motivo no tiene sentido. Si quito el verbo en gerundio, estoy un motivo, tampoco tiene sentido. Entonces, estos son los modelos de perífrasis que se pueden encontrar de manera más común. Hay que tener cuidado con un tipo de, bueno, no es una perífrasis, más bien con el siguiente ejemplo que les voy a poner. Lo que tenemos aquí no es una perífrasis, aunque tenemos dos verbos y aunque vemos que quitando uno de los dos la oración carece de sentido, quiero que conmigo, o bien que vengas conmigo, esa sí tiene sentido, pero a pesar de esta prueba, lo que me va a hacer toda la diferencia es el nexo que. Si yo tengo este nexo que entre dos verbos, entonces no estoy frente a una perífrasis. Me voy a adelantar un poquito porque en lugar de estar frente a una perífrasis, estoy frente a dos oraciones. Tengo una oración subordinada y una oración principal. No voy a meterme demasiado en este asunto porque este tema lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero sí es importante que sepan distinguir las perífrasis de las oraciones subordinadas. ¿Cuál es la marca? ¿Qué es lo que me va a dar la pauta para saber si estoy frente a una oración subordinada o frente a una perífrasis? Justamente el nexo que. Este nexo que es lo que se conoce como un nexo subordinante y si yo me lo encuentro, si me encuentro esta preposición entre dos verbos, perdón, entonces estoy frente a dos oraciones distintas, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Acuérdense, las perífrasis carecen del nexo que. Para terminar con esta primera clase, vamos a ver algunos conceptos, algunos tips para la lectura de comprensión. Para este efecto vamos a dedicarnos a ver tanto las partes del texto como algunos tips generales para tener una mejor comprensión lectora. Primero que nada, recomiendo personalmente una revisión de salud visual. A menudo no somos conscientes de cómo está nuestra visión porque estamos acostumbrados a ver así. Sin embargo, cuando empezamos a leer un texto, cuando enfrentamos un texto impreso o en alguna plataforma digital, nuestra visión puede verse forzada y si no tenemos una salud visual correcta y adecuada, entonces no vamos a ser capaces de interpretar este texto. Entonces, por lo tanto, es recomendable hacerse una revisión de rutina para comprobar que nuestra visión se encuentre en las condiciones ideales. La segunda recomendación es ampliar el vocabulario. Este examen va a constar de una serie de preguntas. En muchos casos van a ser preguntas que incluso incluyen la respuesta, siempre y cuando nosotros tengamos una correcta comprensión lectora. En cuanto a la amplitud de vocabulario, tenemos de aquí al día del examen para tratar de adquirir la mayor cantidad de vocabulario que sea posible. Desde luego, no existe una sola persona que conozca la totalidad de palabras de una lengua, de un idioma. Eso no existe, no es posible, el cerebro humano no es capaz de almacenar toda esta información. No obstante, sí somos capaces, sí tenemos la capacidad para ampliar nuestro vocabulario y poder salir avantes de un examen en el cual vamos a enfrentar un nivel de vocabulario un poquito por arriba del promedio.
En lo sucesivo también les daré algunos tips para que incluso sin saber, sin haber consultado un diccionario, ustedes aprendan a deducir con base en el contexto los significados de las distintas palabras. La tercera recomendación. Esta va en dos sentidos. Debemos de evitar leer demasiado rápido o demasiado lento. Cuando leemos demasiado rápido, no es raro que la gente piense que eso es leer bien. No obstante, leer demasiado rápido también implica problemas en el sentido de que no nos damos el tiempo de procesar la información que hemos estado adquiriendo, por un lado, y por otro lado, si ignoramos, y eso es un punto que vamos a ver más a detalle un poquito más adelante, si ignoramos los signos de puntuación, puede ser incluso que estemos tergiversando los significados de lo que estamos leyendo, que es justamente el punto número 4. Perdón, me regreso al leer demasiado lento implicaría pues también una falta de pericia, implicaría una falta de habilidad para procesar la información conforme la vamos adquiriendo. Esto, tanto la lectura demasiado rápida o la lectura muy lenta, lo único que lo puede atenuar es la constante lectura de ustedes. Lo que les recomiendo, bueno, las recomendaciones las dejamos un poquito al final. Vamos al punto número 4, atender los signos de puntuación y acentuación. Esto es sumamente importante. Acuérdense, no nos están carrereando, no estamos echando carreritas a la hora de leer. Es importante que nosotros leamos los silencios, que tengamos una adecuada velocidad de lectura. Y muy importante, la acentuación. La acentuación también me puede me puede hacer cambios de sentido si no la leemos correctamente. Em, Recuerden que una de las características en particular de la lengua española es justamente que nosotros le damos una cierta cadencia y esta cadencia la convertimos en significado mucho con base en la acentuación. Es una de las grandes dificultades de nuestra lengua el hecho de que dependemos mucho de la acentuación. Después, identificar temas y partes del texto. Este sería el punto número 5. Y en este punto número 5, simple y sencillamente tenemos que aprender a diferenciar cuáles son los temas principales, cuáles son los temas secundarios, las ideas secundarias del texto y también aprender a diferenciar y en el en el caso necesario, identificar cuando un texto está mal estructurado. Un texto no puede empezar por las conclusiones, seguir con el desarrollo y terminar con la introducción, ni tergiversar este orden, ¿no? Si nos encontramos con un texto con dichas características, entonces estamos frente a un texto mal redactado. Bien, entonces, última recomendación. Lean mucho de aquí a que llegue el examen. Si es posible, háganse del hábito de la lectura. Lean cosas que les interesen. Esto desde luego que es lo ideal. Lo importante y lo bonito de leer es justamente que ustedes encuentren una lectura que les deje un aprendizaje provechoso, pero que también sea un entretenimiento para ustedes. Ahora, ¿qué es lo que no les recomiendo? No me gusta a mí meterme en las lecturas ni en la vida de nadie, pero lo que sí no les recomiendo, los que les pido encarecidamente que procuren evitar, es este tipo de lecturas tipo TV Notas, TV Novelas o periódicos baratos como el Pásala o el Basta. ¿Por qué? Más que nada porque están muy mal redactados y es muy probable que si ustedes se exponen a este tipo de lectura, entonces tiendan a imitar los vicios que tienen estas publicaciones. Estas publicaciones suelen tener faltas de ortografía, suelen tener malas redacciones y también
ponen signos de puntuación donde no deben de ir. Entonces, para evitar en lo posible que ustedes imiten estos vicios, lo más recomendable es alejarse de dichas publicaciones. Em, Lean cosas pues un poquito más de provecho, les recomiendo mucho que lean revistas de difusión de divulgación científica, que lean periódicos, pero periódicos serios y obviamente pues literatura, ¿no? Entonces sería la recomendación general para que ustedes aprendan a leer como se debe, ¿no? Y bueno, si no tienen el hábito, les recomiendo que lean al principio una semana, que lean 5 minutos. A la siguiente semana añádenle otros 5 minutos y así sucesivamente hasta que sean capaces de leer textos, de mantener su atención fija en un texto durante un tiempo razonable. Y también es muy importante que cuando lean eviten cualquier otra distracción como pudiera ser internet, la televisión, estar escuchando música, etcétera. Ya que ustedes dominen y tengan el hábito, es muy probable que puedan incluso concentrar su atención, incluso teniendo todos estos distractores cerca, pero desde luego, incluso con un nivel de lectura bastante decente, no es para nada recomendable que ustedes combinen estas actividades. Bien, en cuanto a las características del texto, una de las primeras que debemos aprender es justamente la adecuación. ¿Y en qué consiste la adecuación? Bueno, la adecuación en los textos se refiere a esta capacidad que tienen los textos, o a esta propiedad, más bien dicho, de los textos de estar dirigidos a un público en específico. Nosotros como usuarios de la lengua necesitamos tener una pericias, tener em, un contexto y una habilidad para poder interpretar un texto. Y los textos también tienen que estar debidamente adecuados, tienen que estar adaptados al vocabulario y a las capacidades, el nivel sociocultural de las personas a las cuales van dirigidos. Por poner un ejemplo, un texto, por decir algo, el de embriología, es un texto que no es adecuado para un adolescente de 14, 15 años, no va a entender absolutamente nada. No obstante, un texto, digamos, de un estudio literario de alguna mitología, bien puede estar adecuado tanto para un nivel universitario como para un nivel de secundaria o de preparatoria. Esa es la adecuación. Es cuando en términos lingüísticos, en términos de herramientas lingüísticas, un texto va dirigido o se adapta al público al cual busca llegar. Esta propiedad de la adecuación también la utilizamos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida social, ¿no? No hablamos de la misma manera, no nos dirigimos de la misma manera a nuestros papás o a nuestros maestros que como lo hacemos con nuestros amigos o conocidos, ¿no? No le hablamos con la misma confianza y soltura al señor de la tienda que como lo haríamos con nuestros hermanos. Eso es la adecuación. Justamente la adecuación es esta capacidad que tenemos para adaptar nuestro nivel lingüístico a la situación en la cual nos encontramos en un momento dado y la podemos traspasar al ámbito de los textos literarios. La propiedad de la coherencia. La coherencia también es una propiedad de los textos bastante importante y esta se refiere más que nada a una unidad temática en función al tema abordado. ¿Qué significa esto? Bueno, un texto para poder comunicar eficientemente su mensaje necesita antes que nada tener bien definido su tema. La coherencia implica que un texto se va a referir a un tema y solamente a ese tema.
Vaya, se pueden tener subtemas, se pueden abordar algunos temas adyacentes, pero todo debe de ir en función a un mismo tema, todo debe de ir en función al mismo asunto. Em, por poner un ejemplo, yo no puedo tener un texto que hable sobre la situación de los orangutanes en Burkina Faso y de repente sacar a colación que, no sé, que el problema de las drogas en México va de la mano con el consumo de refrescos en la adolescencia. Ya estoy mezclando temas que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. A menos que hubiera una correlación entre la extinción de los orangutanes y el aumento de la drogadicción en México, entonces sí estaríamos hablando de coherencia. Pero mientras no encontremos ese nexo, mientras no encontremos esa eh, unificación, estos lazos en común entre estos temas, entonces un texto con dichas características carecería de coherencia. En resumen, la coherencia es una unidad temática. La coherencia implica que voy a hablar de un tema y no me voy a salir de este tema. ¿No? Todo lo que yo tenga que decir, toda la información que voy a desplegar, tiene que ir en función a demostrar, a ampliar, a cuestionarme el tema sobre el cual estoy escribiendo o sobre el cual estoy leyendo. La cohesión. Como nos lo dice nuestra lámina, esto implica que todo el cuerpo del texto que yo tengo tiene que estar estructurado de una manera lógica y coherente, tiene que estar conectado de una manera formal y de una manera lógica, debe de estar estructurado de una manera ordenada para que yo pueda adquirir esta información y replicarla de ser necesario. Luego entonces la cohesión en términos de los textos implica que toda esta información que se ha acumulado, que está vertida en un texto, debe de estar debidamente ordenada. Y este orden es lo que me va a dar la facilidad para adquirir de manera más eficiente posible, lo más eficiente posible, el conocimiento que estoy tratando de adquirir mediante la lectura de un determinado texto. Por último tenemos la propiedad de la cabalidad. Si nosotros buscamos en un diccionario de sinónimos y antónimos la palabra cabalidad, nos vamos a encontrar que su sinónimo es integridad, es decir, estar completo. Un texto también requiere la propiedad de la cabalidad porque necesito la información completa, necesito la información tan completa como me sea posible, pues en caso de faltarme alguna pieza de lo que yo estoy tratando de adquirir, del conocimiento que estoy tratando de adquirir, lógicamente voy a carecer de los elementos para poder adquirir de manera eficiente dicho conocimiento. Por ello es por lo que es importante que los textos también cumplan con esta característica de la cabalidad. Entendemos entonces por cabalidad la palabra completo. Si yo no tengo un texto completo, si yo no tengo un texto acabado, entonces no voy a poder adquirir el conocimiento que tengo interés en adquirir. Es por esto por lo que los textos también requieren esta unidad temática, requieren esta estructura coherente y requieren de esta característica de estar completos, de tener la mayor cantidad de información posible y desde luego de ser adecuados para las necesidades y para los lectores a los cuales van dirigidos. Bueno, pues dejamos hasta aquí esta primera clase en video. Cualquier duda o comentario, ya saben, lo pueden hacer con toda confianza. Y pues si tienen preguntas concretas de los temas aquí abordados, las pueden mandar por correo o bien en su momento hacer las preguntas en la clase en vivo. Espero que hayan quedado claros estos temas. Es la primera vez que hago esto, así es que espero sepan disculparme si
si el video queda un poco confuso o no es tan ágil como me hubiera gustado, pero bueno, es la curva de aprendizaje. Em, ya abordaremos temas un poquito más completos, un poquito más complejos, y también vamos a ir haciendo algunos ejercicios. En cualquier caso, bueno, lo que sí les pido es que vayan leyendo un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. Y una vez que lo tengan leído, les voy a hacer llegar un pequeño cuestionario para que vayan evaluando también su comprensión lectora. Lo único que sí les encargo mucho, mucho, mucho de este texto es que subrayen y busquen en el diccionario las palabras que no entiendan. Vamos a ir adquiriendo este vocabulario del que les hablaba hace algunos minutos, ¿no? Bueno, espero que les sirva este material y cualquier duda, ya saben, estamos con plena disposición. Cuídense, no salgan de casa y pues esperemos seguir colaborando por esta vía, y mientras más rápido se pueda colaborar en vivo, mejor. Cuídense, un abrazo.